¿Has escuchado hablar de las 5 heridas del niño interior? ¿Sabes lo que son? Y sabes que conocerlas además pueden ayudarte muchísimo a sanar, a sacar patrones, a liberarte de muchas cosas que te tienen inconscientemente condicionado o condicionada, de llevar una vida más plena, más consciente y más sana. Quédate conmigo y te lo cuento. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Lorena y en esta ocasión vamos a hablar de las 5 heridas del niño interior. Son las mismas que para la niña interior. Seguro que es un tema que te suena o que alguna vez te lo han comentado o al menos te suena la historia del niño o la niña interior. Esto es una herramienta muy interesante y muy productiva para poder trabajar precisamente nuestros patrones, nuestras heridas, entender por qué nos comportamos a lo mejor de manera automática o inconsciente o tenemos tales patrones que nos perjudican, que no son sanos para nosotros, nosotras. Y también esto es una puerta a la sanación. Si yo entiendo de dónde me viene, por qué se me ha producido, pues puedo obviamente empezar a hacer algo al respecto para sanarlo. En esta ocasión vamos a hablar del niño interior, la niña interior, vamos a hablar de estas heridas, qué son, te voy a hablar de cada una de ellas, dándote algunas pinceladas, algunas pautas para que las conozcas y también vamos a ver un poquito algunas ideas para que puedas empezar a trabajarlos y a sanarlos desde hoy mismo. Si te interesa profundizar un poquito más en este tema, te comento que tengo una formación en mi web en la que trabajo las 5 heridas de la niña interior, lo he enfocado a un público femenino y en el que también te enseño a sanarlo a través de flores de Bach, sin necesidad que seas terapeuta floral y también con hierbas y con infusiones. Un recurso que ya sabes que me encanta y que considero muy accesible y muy productivo, que es algo que podemos, digamos, tener a la orden del día y al alcance de nuestra mano. También en este curso exploramos cómo esto nos afecta a nuestros síntomas físicos a nivel femenino, sobre todo a nivel menstrual. Si te interesa, te dejo también linkeado abajo la información para que puedas observar el programa, ver si es de tu interés y aunque a lo mejor no te interese necesariamente trabajar en este campo a nivel profesional, me parece que es una herramienta muy interesante para trabajo personal, para sanarnos y para conocer también un poco mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo responden nuestras memorias emocionales con respecto a estas heridas y a lo que hemos, digamos, recibido o heredado a nivel físico, femenino y en todos esos aspectos. Vamos a empezar hablando, si te parece bien, del niño o la niña interior. Voy a hablarlo en masculino, pero por favor siéntete integrada en esta explicación. ¿Quién es el niño interior? Es algo de lo que se habla mucho en terapia, en desarrollo personal, incluso también en la espiritualidad se habla de este arquetipo. ¿Por qué es un arquetipo? El niño interior es esa parte nuestra, de niño, de niña, de nuestra infancia que aún pervive en nosotros. Es ese niño, niña que todavía está presente. No necesariamente es que dentro de nosotros haya un niño pequeño que se comporte como niño pequeño, sino que en realidad el niño lo que tiene como característica es la esencia. El niño conserva lo más puro, lo más auténtico de cada uno de nosotros y nosotras. Cuando éramos pequeños habían muchas cosas que no nos condicionaban, que no nos influían, estábamos más abiertos a la intuición, a la emoción, a dejarnos llevar, a dejarnos sentir. No había tanta condición mental ni tantos patrones marcando como en nuestra vida de adultos, que nos volvemos más racionales, más lógicos, más cartesianos si quieres. Entonces esa parte del niño interior es la parte más tierna, más vulnerable y la más pura. Es la que está más conectado con nuestro verdadero ser, con lo que queremos, con lo que necesitamos y con lo que resonamos. Esa parte es muy importante cuidarla y tenerla presente porque es la que nos va a llevar directamente a lo que necesitemos en ese momento, a lo que tengamos que trabajar, a lo que tengamos que sanar. Entrar en contacto con el niño no quiere decir necesariamente volver a la infancia ni comportarnos como bebés de 30 y tantos, 40 o la edad que tengas, sino básicamente es volver a conectarnos con quienes somos y con nuestros sueños e ilusiones de cuando estábamos en esa edad más tierna, más vulnerable. Los niños son esponjas, como te habrás dado cuenta si tienes niños cerca o eres papá o mamá. Los niños son esponjas, entonces los niños absorben todo lo bueno, todo lo bonito, toda la ilusión, pero también todo lo que no es tan bonito, lo que no es tan bueno. Y a partir de ahí se va macerando la personalidad que a partir de aproximadamente los 7 años ya empieza como a definirse y a de alguna manera crearse ese patrón base
que es el que lo va a definir después en la vida adulta. Se suele decir que todo lo que nos ocurre, lo que nos duele, lo que nos toca, lo que proyectamos, es una expansión de todo lo que hemos integrado y aprendido hasta los 7 años. Entonces en realidad es como si siempre estuviéramos repitiendo historias a partir de cosas que vivimos en esos primeros años de vida. Y aquí las heridas tienen muchísimo que ver. Hay una parte muy importante también al respecto, de lo que hablaremos enseguida, que tiene que ver con el proyecto sentido. Nuestra gestación tuvo mucha influencia con respecto a cómo digamos nos desenvolvemos en la actualidad, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y cuáles son nuestros patrones inconscientes. Te recomiendo un vídeo que grabé hace ya unos años hablando sobre el proyecto sentido, que te lo dejaré linkeado por aquí en alguna partecita, porque eso te va a complementar muchísimo todo lo que vamos a tocar en este vídeo. ¿Qué son entonces las heridas del niño interior? Las heridas son en realidad patrones, historias, memorias que heredamos o desarrollamos desde que nacemos, desde nuestra concepción, en realidad un poquito antes, hasta aproximadamente los 3-5 años de vida. Según cómo nos hayan proyectado la proyección de vida que inconscientemente nuestros padres hayan hecho de nosotros, nosotras, que no digamos misión de vida. Una cosa es la proyección de vida que nuestro sistema familiar ha proyectado en cada uno de nosotros y otra cosa es nuestra misión de vida, lo que hemos venido a desarrollar. Son dos temas completamente distintos. La misión de vida, cuando la encontramos y la llevamos a cabo, es bastante empoderante. El proyecto de vida normalmente suele ser una carga que traemos. Entonces, en función de los patrones, las memorias, la proyección de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestro sistema familiar, digamos como que revierten en nuestra formación desde nuestra concepción prácticamente, y eso nos va a crear un patrón de personalidad en el que se desenvuelven estas heridas. Vamos a ver que son 5 términos muy comunes que seguramente los hayas usado en muchísimas ocasiones. Te resonarán muchos patrones de comportamiento que tienen estas heridas, y para que te quedes tranquilo, tranquila, te diré que todos tenemos estas heridas. Es cierto que no todos tenemos las 5 heridas. A veces nos resuenan más 2 o 3. Alguna personita que he tenido yo en consulta pues le han resonado todas, pero es algo normal. También es importante que tengas en cuenta que aunque, como veremos, que se van desarrollando estas heridas en diferentes momentos de nuestra vida, de nuestros primeros añitos de vida, es muy normal sentir una herida muy presente en cierta etapa de la vida y otra a lo mejor pues en otra etapa un poquito más adelante. Eso es algo normal. Por ejemplo, ya cuando entremos en materia entenderás por qué te lo digo. Es muy común en la época de estudiantes que se nos manifieste la herida de injusticia, y a lo mejor pues cuando nos casamos y tenemos hijos se nos manifieste la herida de abandono. Y a lo mejor tenemos las dos, pero en ese momento de la vida se nos desarrolla una y luego con el tiempo se nos desarrolla otra. Posiblemente si hiciéramos un estudio sobre nuestra situación de una manera holística, veríamos cómo ya las dos heridas estaban resonando en diferente grado, pero una predomina sobre la otra. Suele ser normal identificarse con una específicamente y que luego las otras te puedan resonar más o menos. Esa que te define suele ser un poco tu herida principal, entonces esa es la que te va a dar el patrón real, el patrón más fuerte o más intenso sobre lo que estaría bien que trabajases en ti, lo que estaría bien que sanases, y también de alguna manera es una herramienta muy poderosa para saber desde dónde lo tienes que sanar, pero de eso hablaremos al final del vídeo. Vamos a ir poco a poco empezando a conocer estas heridas. ¿Qué vamos a ver de cada herida? Vamos a ver 5 rasgos importantes. La edad de la que se desarrolla, el progenitor de la que lo heredamos. Vamos a ver también la máscara y el titular que tiene cada herida. La máscara vendría a ser un poco cómo nos comportamos cuando tenemos esta herida, cuál es nuestra tendencia. Vamos a ver algunos aspectos así básicos emocionales y psicológicos que nos trae esta herida, y algo del aspecto físico. En la formación de la que te he hablado ampliamos esta información, en la que vemos también patrones alimenticios que están relacionados con estas heridas, así como los síntomas menstruales que están relacionados también con cada una de estas heridas, y luego vemos también pues la flor de Bach por excelencia que rige esa herida, la hierba por excelencia también que la sana, y luego también vemos recetas y combinaciones de flores y hierbas
para sanarlas, aparte de programas de sanación. Pero con lo que vamos a ver aquí puedes por lo menos empezar a conocerlas, empezar a encontrar con cuál resuenas, seguramente reconocer la tuya y ya empezar a hacer algo para sanarla y liberarla. Decirte también que la herida en sí no se cura. Es decir, esto no es que yo le ponga el remedio y se sane. El patrón está ahí. Lo que hacemos es aceptarla, integrarla, reconocer cómo nos comportamos y a partir de ahí la intensidad de la herida baja. Y entonces en situaciones en las que nos encontremos, que volvamos a sentir esa energía, ese patrón, sabremos captar rápidamente qué es lo que se está moviendo, qué es lo que nos está pasando para poder resolverlo. Entonces vendría a ser un poco como que la cabra tira al monte. Siempre vamos a tener ese patrón, pero si yo lo conozco, sé que está ahí, lo acepto, le doy su lugar y su espacio de sanación, la intensidad baja. Si yo elimino la herida, de alguna manera elimino una parte de mi personalidad. Entonces esto lo que nos enseña en realidad es que aprendemos a vivir con la sombra. La sombra no se sana eliminándola o poniéndole muchísima luz. Se trata de verla, se trata de aceptarla, de abrazarla, de integrarla y de saber que también forma parte. Todo esto también es una herramienta de poder. Me acepto con mis luces y mis sombras y le doy lugar a todo lo que soy, a todo lo que hay en mí y todo está bien. Empezamos entonces con la primera herida, que es la de rechazo, que esta herida me atrevo a decir que la tiene un 90 y tantos % de la población, o al menos un porcentaje bastante alto, porque esta herida tiene una premisa muy clara, que es: yo no debería haber nacido. Es muy duro, ¿vale? Empezamos fuertecito. Esta herida se manifiesta prácticamente en el momento de nuestra concepción. Se puede también desarrollar un poquito más adelante, pero la primera marca, el primer síntoma del rechazo suele ser cuando mamá se queda embarazada y no éramos esperados, cuando no estábamos programados. Aunque mamá se lleva una alegría muy grande, pero ese primer pensamiento de: ostras, no, esto no, yo no contaba con esto. El bebé, el feto, en ese momento, esa primera esencia nuestra se queda con la idea de: no me esperaban. Y eso es una marca que queda de por vida. No me esperaban. Yo no debería haber venido porque a mí nadie me esperaba, no se preparó mi llegada. Entonces ya esa personita nace con la idea de que no se le espera, que no tiene su sitio. Aquí hay un tema también con el pertenecer. Yo no tengo mi espacio, yo no tengo mi sitio porque a mí no se me esperaba cuando vine. ¿De qué progenitor viene esta herida? Pues del progenitor del mismo género, podríamos decir, del bebé. En el caso de nosotras, las chicas, de mamá; de los chicos, viene de papá. La máscara que presentan las personitas con herida de rechazo es la retirada. Son personas que, como sienten que molestan, se alejan, se van. Nos solemos encontrar, por ejemplo, con personitas que hacen cositas rápido para no molestar, personas que a lo mejor siempre tienen prisa y hacen todo corriendo porque no quieren ser un incordio, personas que a lo mejor lo hacen ellas todo solas, son muy resolutivas porque no quieren que los demás se hagan cargo de sus cosas. Son personas que sienten que molestan, personas que a lo mejor sin darse cuenta siempre están en medio, que obviamente no les gusta, no quieren estar en medio, pero también es una forma que tienen ellos de que los vean, de llamar la atención. Personas que no suelen encontrar su sitio, personas que se sienten como muy desubicadas también, personas que no suelen encajar porque los grupos, los eventos, las situaciones nunca sienten que estén hechos para ellos, personas que sienten que no tienen su sitio, personas que no encajan, podríamos decirlo así. Tienen una tendencia también a querer pasar desapercibido. A veces la herida los delata y los pone muy en evidencia, los sobreexhibe, pero su tendencia es pasar desapercibidos. Personas a lo mejor de mirada huidiza y con tendencia tímida y al recogimiento. Estas personas, por ejemplo, también pueden haber tenido un parto prematuro. A lo mejor también nacieron con órganos que no se desarrollaron y se quedaron muy pequeñitos porque tenían mucha prisa en nacer porque es que no eran esperados. Entonces a lo mejor nos podemos encontrar con personas que cuando se desarrollan hay algún órgano que se desarrollaba pues un poquito más lento o que se queda infantilizado, o incluso también que físicamente son personas pequeñitas, son personas a lo mejor un poquito escuálidas o con aspecto muy infantil. Un aspecto infantil, pero porque no se han desarrollado, no porque tengan un look infantil, sino a lo mejor como muy aniñados,
porque tuvieron tanta prisa por salir de en medio, que es como se sentían dentro del vientre de mamá, que no les dio tiempo, no se dieron el tiempo a desarrollarse de una manera como natural, por el hecho de no molestar. La segunda herida que vamos a ver es la del abandono. La premisa de esta herida es: nadie me quiere. Esta herida se desarrolla entre los 3-6 años más o menos, y el progenitor es el del género opuesto al de la personita. En el caso de las chicas sería papá y en el caso de los chicos sería mamá. Esta herida tiene una característica muy especial, que es la de la dependencia, la codependencia. Las personas que tienen herida de abandono suelen ser personas muy dependientes o que generan vínculos de codependencia, porque suelen ser estas personas que son como muy resolutivas, son personitas que están siempre como muy disponibles, personas muy serviciales, muy serviles, personas que lo hacen todo por ti, como muy cuidadoras, personas que están como muy al servicio, personas como, ¿cómo te diría?, complacientes también, porque lo que están buscando es que no las dejen, que no las abandonen. Las heridas se pueden desarrollar en realidad por cualquier acontecimiento que para la persona sea traumático, aunque cuando nosotros lo veamos de fuera digamos, oye, pues no es para tanto, pero para esa persona sí que lo fue. Un ejemplo, por ejemplo, muy típico de la herida de abandono es cuando por primera vez papá o mamá nos llevó a la guardería o al jardín de infancia y se marcharon, y nosotras que estábamos acostumbrados a estar 24 horas, 7 días a la semana con ellos, de repente sentimos que nos dejan en un sitio extraño con gente que no conocemos y tenemos ese miedo a que papá o mamá no vuelvan a recogernos hasta que vuelven. Obviamente eso es algo que dura unas horas, las horitas que tú estés o estuvieras, mejor dicho, en ese espacio nuevo, digamos, que para ti es desconocido, y entonces el niño y la niña se quedan llorando y están todo el tiempo esperando que papá y mamá vuelvan a buscarlos, aunque lo normal es que luego los niños se integren con los otros niños, jueguen y descubran otras cosas bonitas. Pero puede, por ejemplo, ese acontecimiento tan natural que todos lo hemos hecho o lo hemos vivido, generar una herida de abandono en función del programa que tengamos. No quiero tampoco que te plantees no llevar a tus hijos a estos espacios para ellos, para que no se les desarrolle la herida de abandono, porque si el programa está y no es por aquí, se desarrollará por otra cosa. Así que no te preocupes, que de los padrones no se escapa nadie. Aparentemente estas personitas son muy empáticas, se ponen en tu lugar, te cuidan, te entienden, pero normalmente también lo hacen para demostrar que ellos nos ven y que ellos nos entienden. De alguna manera quieren hacer imprescindibles. Suelen ser personas que físicamente tienen el cuerpo pues flácido, son personas que a lo mejor tienen aspecto como de cansancio. Los cuerpos flácidos indican eso, agotamiento. ¿Y por qué hay tanto agotamiento en estas personas? Porque sostienen mucho. Son personas que se cargan a los hombros a los demás, las historias de los demás, se hacen responsables de mucho más de lo que les corresponde y al final acaban agotados. Es tanta la necesidad que tienen de estar, de que no los abandonen, que van a hacer incluso hasta lo que no les corresponde y hasta lo que les viene grande. La tercera herida que vamos a ver es la de traición. El lema de esta herida es: yo puedo con todo, yo puedo solo, sola, con todo. Esta es una herida que se desarrolla entre los 2 y 4 años, tiene que ver con el progenitor del género contrario y suele ser por un acontecimiento en el que la personita se siente decepcionada. Por ejemplo, vamos a suponer una niña de 4 años que papá le dice: cuando vuelva de trabajar juego contigo a las muñecas. Y papá llega cansado, ha tenido un mal día y le dice: hija, jugamos otro día que yo hoy no estoy. A lo mejor la niña se siente traicionada, entonces genera la herida de no puedo confiar en nadie. Entonces la actitud, digamos, que se le mueve a esta personita es de alguna manera una exigencia, porque no puedo de alguna manera volver a perder el control de la situación. Si a mí me dice papá o quien sea que va a hacer esto conmigo, me tengo que asegurar de que esto va a ser así, porque no puedo volver a pasar por este dolor de que la persona
me falle, la persona me traicione. Son personas que no muestran vulnerabilidad, de hecho tienen un aspecto y un carácter distante, suelen tener sin embargo mucho carisma, son personas muy líderes. El líder muestra fortaleza, el líder no muestra carencias, al menos un líder no bien aspectado, porque un líder puede mostrar vulnerabilidad y empatía. Les pasa un poco lo contrario a la herida de abandono. El abandono mostraba una empatía también mal trabajada, quizás un exceso de empatía, que en realidad no existe el exceso de empatía, existe la empatía mal trabajada y fuera. Quizás una falsa empatía, y estos muestran una frialdad, una falta de empatía. Suelen ser personas seductoras, suelen tener en algunos casos, obviamente muy extremos, cierta tendencia narcisista. Suelen ser estas personas que se aseguran de tenerte, se aseguran de que te conquistan, te dan aquello que saben, porque son tremendamente observadores, aquello que saben que quieres y saben también cuándo quitártelo. De alguna manera hay una cierta venganza con respecto a ese primer shock que tuvieron, que generó la herida, y por otro lado es la forma de saber que ellos son los que tienen el control. Físicamente son personas con el cuerpo como estable, tienen una estructura física como firme. En los hombres solemos ver hombros anchos y en las mujeres solemos ver anchas las caderas. Son cuerpos que están firmes y que están ahí. Son personas con carisma, como te digo, son personas que no pasan desapercibidas, son personas que te caen muy bien, que te caen muy mal, las odias o las amas, pero no te olvidas de ellas, como si podría pasar por ejemplo con alguien con herida de rechazo. La cuarta herida que vamos a ver es la injusticia. Esta herida tiene la premisa de no puedo fallar, no me puedo permitir un fallo. Se desarrolla entre los 4 y 6 años de edad y viene de la mano del progenitor del mismo género, pero es un progenitor exigente, es un progenitor que marca, es un progenitor que busca la perfección en el hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a salir? Una persona muy exigente, una persona sumamente perfeccionista, una persona sumamente rígida. La máscara que utiliza, de hecho, es la frialdad. Porque si yo me permito la conexión emocional con mi alma, me conecto con la vulnerabilidad. Y por ahí no pasamos. A esta herida le pasa algo parecido a la traición. Aquella lo hacía desde el control y esta lo hace desde la frialdad, desde el alejamiento. Nos encontramos con personas que son muy exigentes, personas que se exigen muchísimo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Son personas que necesitan, aparte de controlar como le pasaba a los de traición, estos además necesitan la perfección. Son personas altamente competitivas, son personas que se marcan objetivos y que se desgastan si hace falta con tal de cumplirlos. De la misma manera que tienen esa rigidez tan estricta a nivel personal, personas que a lo mejor están en terapia y les dices hay que trabajar pues esta historia en constelaciones, luego hay que trabajar esta historia con estas creencias y luego estaría bien que te hicieras una limpieza de tal y cual. Ya, dame cita para hacerlo todo de una, todo de golpe, porque cuanto antes lo haga, antes me sano y antes salgo de esto. Personas como muy automático. Esto está este problema, lo soluciono, lo sano y siguiente. No se dan ese espacio de integración. Personas que además suelen hacerse responsable del bienestar, por ejemplo, de un sistema o del bienestar de un grupo, porque ellos consideran además que tienen esa alta capacidad superior para sanarlo o resolverlo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una personita en consulta que vino a sanar en constelaciones una historia de su linaje familiar, porque decía que si no lo solucionaba su propia familia iba a acabar con ella y no se lo iban a perdonar. Esto es muy duro, esto es una sobreexigencia que además la conecta con la frialdad y con buscar la aprobación. Si yo consigo hacer esto, que es una super perfección, voy a conseguir esa aprobación de ese progenitor que no me la ha dado porque nunca es suficiente. Obviamente, como te podrás imaginar, esta rigidez lleva a un exceso de agotamiento. Son personas que tienen mucha relación con el cansancio y con la falta de descanso. De la misma manera que esta rigidez física, emocional, psicológica y en todos los aspectos,
Cuando esta persona se sale de todo esto, se sale por la puerta grande. Por ejemplo, son personas que a lo mejor tienen una alimentación sumamente estricta, pero cuando se salen hay unos atracones brutales. Entonces así con todo, se exigen mucho, por ejemplo, a nivel moral, pero cuando se salen de la norma, salen de juerga, son los que más dan, los que más se desgastan, los que más consumen y los que más todo. No hay quizás un punto medio para poder compensar toda esa rigidez y toda esa represión que tienen. Necesitan grandísimos desahogos para poder respirar, insuflar vida al final. Terminamos con la quinta herida, que es la de humillación, y aquí la premisa es muy dura, ya que es soy indigno, no estoy a la altura, no valgo la pena. Esta heridita se desarrolla entre el primer y el tercer año de vida. En el momento en el que ese bebé, ese niño, esa niña ha vivido alguna experiencia placentera por la que ha sido castigado, castigada. Puede ser pues algo tan típico como cuando empezamos a hacer pequeñas exploraciones físicas, como por ejemplo que ese niño, esa niña haya comido chocolate, digamos cuando faltaba poquito para cenar y lo hayan regañado. Entonces le hayan dicho que lo que está haciendo está mal, está feo, o lo que es incorrecto, o lo que sea. Son personitas que se sienten que han sido castigadas de manera dura, así les llega a ellos, por experimentar pues un gusto, por experimentar placer. En este caso el progenitor es aquel que es más represor. Puede ser el del mismo género, el del género opuesto, o incluso los dos. En este caso, esta herida la suelo dejar yo para la última, porque cuando las conoces un poco más te das cuenta de que resuenan un poquito todas en ellas. Es como que todas tienen, por una cosa o por otra, esa partecita de humillación. La máscara que utiliza esta herida es el autosabotaje. De hecho hay una palabrita que te la voy a dejar por aquí un poquito censurada, que vendría a ser en realidad la que define cómo se mueve esta persona. Suelen buscar acontecimientos, historias en las que dejarse en evidencia. Tienen una relación muy estrecha con la vergüenza. Son personas que se avergüenzan de sí mismos. Suelen hacer comentarios como soy un desastre. Son personas que se suelen quedar en ridículo, personas que se avergüenzan muchísimo de ellos física, emocionalmente, se avergüenzan de lo que han hecho o de lo que no han hecho. Les da vergüenza contar pues esto o lo otro porque consideran que es indigno, está feo, o se van a reír de ellos. Son personas que a lo mejor han sufrido bullying, o incluso que ellas también lo han provocado para precisamente protegerse y ponerse del otro lado. Tienen una relación como muy estrecha con el castigo, con la esclavitud y el encierro, la esclavitud emocional, la esclavitud digamos del alma, el no permitirse hacer cosas nuevas porque piensan que esas experiencias no son para ellos. Tienen también mucha relación con el castigo y el autocastigo, y también suelen sentir mucho asco. El asco es una manifestación de rechazo hacia algo que encontramos peligroso, entonces nos protegemos. El asco nos lleva a la protección. Suelen ser personas pues con formas redondas, con cierta tendencia a engordar. Físicamente suelen ser voluptuosas, y aunque normalmente suelen vestir con prendas que traten de ocultar todas esas partes del físico que les avergüenza, sin darse cuenta muchas veces esas prendas con las que se tratan de ocultar delatan precisamente lo que están escondiendo. Seguramente en este punto ya estés reconociendo cuáles de esas heridas te resuenan, cuáles están más en ti y te estén llevando también a acontecimientos de tu vida en los que puedas identificarlas. Entonces, ¿cómo sanamos todo esto? Como te comentaba al principio del vídeo, no se trata de sanarlas para eliminarlas, sino para aceptarlas e integrarlas y darles su lugar. Cada herida se sana primero conociéndolas muchísimo. Hay un libro que es como básico por excelencia, que es como un manual de iniciación fundamental e imprescindible para empezar a conocer y a trabajar estas heridas. La autora es Lise Bourbeau y el libro se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Por aquí estás viendo la portada. Este libro está muy bien porque aquí puedes ver con mucho detalle estas heridas, cómo son, cómo se mueven, cómo resuenan y digamos qué entorno
tiene cada una de estas heridas y estos patrones. Entonces, conocer la herida es lo primero que necesitas para saber si la tienes y empezar a reconocer en qué situaciones se te mueve en la actualidad e incluso en el pasado, en qué situaciones se te ha movido esta herida. Una vez que la conoces, entonces lo suyo es empezar a sanar estos patrones, empezar a sanar y aceptar esta herida, y aquí podemos utilizar diferentes métodos. Una forma puede ser, por ejemplo, pues haciendo el curso del que te he hablado, que lo tienes aquí linkeado. Otra forma puede ser, por ejemplo, constelar estas heridas, constelar la herida o constelar el patrón, constelar tu rechazo o constelar una situación en la que tú viviste ese rechazo. O constelar incluso a esa niña, a ese niño que vivió esa herida concreta. Otra forma pues puede ser llevarlo a terapia. Hablarlo con tu terapeuta, hablarlo con tu psicólogo y que te haga un acompañamiento. Otra forma pues puede ser conociendo la herida, una vez que tú lees el libro, pues empezar a ver qué elementos de sanación que a ti te gusten pues sanan esta herida. Por ejemplo, si a ti la herida de rechazo, por lo que tú lees en ese libro, te lleva a tal piedra o te lleva a tal infusión o te lleva a tal cosa, pues hacer ese trabajito de sanación, de limpieza, pues digamos enfocado a esa herida. Formas hay muchas, porque también es muy variada la forma en la que se manifiestan estas heridas en cada uno. Entonces tienes que encontrar primero cómo resuena esa herida en ti, cómo se te mueve, qué temas te ha tocado, cuál es un poco el patrón de comportamiento de esta herida, y entonces a partir de ahí podrás encontrar cuál es la mejor forma para sanar para ti, ¿no? Cuál es la que va a ser más productiva. Como conclusión, estamos hablando de patrones de personalidad. Conocer las heridas no tiene que suponer digamos, un efecto shock doloroso y traumático y de enfado. Al principio es muy duro cuando empezamos a escuchar cómo se mueve cada herida y empezamos a reconocernos. Es cierto que toca un poquito por aquí el alma, y entonces es importante que te cuides y que te mimes al respecto. Pero conocer esto también te da muchísimo poder, porque entonces ahora puedes saber por qué te pasa lo que te pasa, por qué te mueves como te mueves, por qué siempre se te tuerce el tobillo en esas situaciones concretas, y ya puedes también empezar a ver cómo puedes empezar a resolverlo. Porque a lo mejor es trabajando en ti, a lo mejor es constelando a papá y a mamá, o a lo mejor es haciendo algún trabajo de sanación, de ritual, de psicomagia concreto con respecto a lo que te esté pasando. Estudia las heridas, llévatelo a ti, esto es fundamental. Busca el mejor proceso de sanación para ti, porque ya que la herida es personal, como siempre digo, el proceso de sanación también. Es la sanación que sirve, es la que a ti te resuena, la que a ti te mueve, que para ti es accesible y que para ti no supone una carga o un martirio llevarla adelante. No estamos sanando cosas agradables, ya que no son agradables, vamos a tratar de alguna manera de ponérnoslo fácil y lo más bonito y motivador posible, porque si esto va a ser un camino de espinas, no vale la pena. Espero que te haya gustado, servido e inspirado. Si quieres que amplíe algo más al respecto de estas heridas, pues por favor coméntamelo. Me parece que esto es una puerta de entrada a la sanación bastante interesante, bastante poderosa. A partir de aquí puedes tú empezar a crear pues tu propio método de sanación, empezar a encontrar pues qué necesitas tú, qué estaría bien para ti, ponerte de acuerdo con ese niño, niña interior que está digamos cargando y representando esa herida, que eso también es importante, recogerle a ese niño la herida para que no la lleve él solo. Y por mi parte pues te espero por aquí siempre que quieras, invitándote como siempre a que te suscribas al canal, que le des like si te ha gustado el vídeo, que compartas con quien sientas que puede querer escuchar o le va a venir bien escuchar esto de las heridas del niño interior, y nos vemos en un próximo vídeo. Que estés muy bien, te mando un beso sanador y enorme.